La composición gráfica que ofrece el escudo mexicano aporta como ningún otro emblema elementos naturales que aluden a la diversidad biológica de México: el nopal, el águila, la serpiente, caracoles y ramas de encino de laurel, al tiempo que representa los grandes valores culturales y épicos encarnados en un ave llamada Águila Suprema por los antiguos mexicanos. Los primeros cuatro elementos pertenecen a la cultura prehispánica: la guirnalda de encino y laurel a la cultura española del siglo XVIII, que a su vez los absorbió de las milenarias civilizaciones de Grecia y Roma; el nopal, percha sobre la que, según el mito fundacional de México, apareció un águila devorando una serpiente. Es, junto con el ave, el elemento permanente de las sucesivas versiones del escudo nacional a lo largo de la historia. Una de las primeras representaciones de la fundación de Tenochtitlán es el teocalli de la Guerra Sagrada, monolito hallado en las inmediaciones de lo que hoy es el Palacio Nacional y que data de la época de Moctezuma Xocoyotzin. Se trata de un bajorrelieve donde aparece un águila dorada devorando una serpiente de cascabel, parada sobre un nopal que emerge del cuerpo de una deidad y, a manera de tunas, ostenta corazones. Varios códices novohispanos incluyen diversos elementos de la fundación. Algunos de ellos se perpetúan en el emblema nacional, mientras que otros desaparecen. El nopal permanece. Hace 20.000 años aproximadamente, cuando los primeros pobladores llegaron a la Cuenca de México y vivían como nómadas, cazadores y recolectores, encontraron varios géneros de cactus, los cuales se alimentaban del nopal, en lo cual los mayores y más antiguos registros que se tienen. Este vegetal habría sido domesticado hace 9.000 años, y junto con el maguey, el maíz y el frijol, fue el alimento principal de los grupos chichimecas. Ellos lo llamaron nopale, voz náhuatl que se transformó en nopal a la llegada de los españoles. La Cuenca de México, donde se fundó la Gran Tenochtitlán, es actualmente el hábitat de más de una docena de especies de nopales. Una de ellas, Opuntia o nopal cardón, es identificado por algunos historiadores como la que aparece en las primeras representaciones del escudo, por sus zonas rojas y por ser endémico del centro y norte de México. Otros opinan que es el género Opuntia ficus indica, de tunas verdes y amplia distribución, pero también se menciona al nopal chamacuelo y al de las espinas lacias, de flores naranjas y tonos rojas, mientras otros sostienen que se trataba de la chumbera o puntia dejecta, de distribución más tropical por sus flores largas y con pistilo, y también estambres sobresalientes. Al colonizar estas tierras, los españoles se sorprendieron al encontrar el nopal, que en náhuatl quiere decir árbol que lleva tunas. Fray Bernardino de Sahagún describió como monstruoso al vegetal cuyo tronco se compone de las hojas y las ramas se hacen de las mismas hojas, que son anchas, gruesas y comestibles. El nopal y el águila representan, además, las dos fuentes principales de la economía mexicana. Por un lado, la agricultura, simbolizada por el nopal. Es la especie más antigua y constante utilizada como alimento de los pueblos chichimecas. Por otro lado, la guerra sagrada, representada por el águila, con la que se expandía el imperio y obtenía una gran cantidad de tributos. La familia de los cactos, que son las biznagas, tetechos, nopales y chollas, se originó en el continente americano y se distribuye naturalmente desde el sur de Canadá hasta la Patagonia, en Argentina. De las 1.400 especies de cactus, 670 viven en México, y de estas, 508 son endémicas. El territorio mexicano se considera el centro de mayor diversidad de cactus del continente, pero también es centro de la diversidad de nopales. Los nopales conforman el grupo vegetal con más especies y más amplia distribución de los cactus. Algunos especialistas los dividen en dos grupos, Opuntia y Nopalea. Aunque los tallos de ambos grupos son muy similares, la forma de las flores es distinta. Las del género Opuntia aparecen en copas con pétalos pequeños y son polinizadas por insectos.
Las de nopalea son elongadas y con pistilo y estambres largos, sobresalientes, que aquí se polinizan por los colibríes. De aproximadamente 200 especies de nopales, 101 viven en México. De las 93 especies de Opuntia, 62 son endémicas del país. Y de las 8 especies de nopalea, 6 son endémicas según la botánica Leia Sheinbaum. En México, nación multicultural, es tan extenso el uso del cacto, llamado nopal, en la alimentación, la ganadería, el arte, la construcción, la ciencia, la estética y mucho más, que la planta, con forma de raqueta espinada, impacta transversalmente a todos los mexicanos. El nopal aparece en el centro de nuestro escudo nacional, junto con el águila real, la serpiente de cascabel y los caracoles ornados con una rama de encino y otra de olivo, y este conjunto al centro de la bandera nacional, de los colores verde, blanco y rojo, le han merecido ser reconocida como la bandera más hermosa del mundo. Pero, ¿por qué hablar de la bandera más hermosa del mundo, de hablar de México, de hablar de un poco de historia, de el nopal? Entremos en la reflexión con un contexto sobre la medicina antigua y la herbolaria mexicana. En la actualidad, no es posible tocar el tema del estudio de las plantas medicinales en México sin abordar la discusión global que hoy se desarrolla en relación con el uso de la biodiversidad y su conservación en el planeta. A partir de la declaratoria de la Convención para la Biodiversidad en 1992, donde se estableció la necesidad de preservar el recurso biológico del planeta y el derecho soberano que tienen los pueblos sobre el uso y usufructo de esta riqueza, se plantearon diversas interrogantes con respecto a los mecanismos más adecuados para la conservación tanto del recurso biológico como del conocimiento que sobre el mismo han desarrollado los diferentes grupos humanos que hacen uso de la biodiversidad. Después de haber entrado en contexto sobre la historia del nopal, un poco de la historia de México, un poco de la prehispanicidad que tenemos nosotros y la herbolaria mexicana, tenemos que saber sobre qué está tratando la utilidad del nopal para el control de la glucosa en la diabetes mellitus. Bueno, en la República Mexicana, la diabetes mellitus es la principal o la primera causa de mortalidad general. El tratamiento farmacológico de este síndrome metabólico es de por vida y pretende controlar las manifestaciones clínicas y prevenir complicaciones. Ya anteriormente había estudios en los cuales preclínicamente se investigó la farmacología del nopal como agente hipoglucemiante que se inició en 1964, continuada en 1979 por el extinto Instituto Mexicano para el Estudio de las Plantas Medicinales, IMEPLAN. Investigadores de este instituto encontraron que diferentes preparados de nopal crudo, licuado, administrados por sonda nasogástrica a conejos con hiperglucemia inducida, por pancreatomía o por administración de aloxano, producen efectos hipoglucemiantes. En esta investigación se pretende explicar que el efecto hipoglucemiante observado es por presencia de la enzima isomerasa glucosa 6-fosfato, encontrada previamente en la Opuntia ficus indica, pero no en la Opuntia streptacantha, especie empleada para este estudio. Por último, en el año 2003, por primera vez en la literatura se informa sobre el aislamiento e identificación de compuestos tipo polisacáridos en Opuntia ficus indica y Opuntia streptacantha, con actividad hipoglucemiante. En los estudios clínicos, la mayoría de las investigaciones clínicas con el nopal fueron realizadas en el Departamento de Especialidades del Centro Médico La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. La primera investigación se efectuó en 1983
utilizando 100 gramos de nopal asado, administrado tanto a sujetos sanos como obesos y a diabéticos tipo 2. La administración de nopal 20 minutos antes de los alimentos 3 veces al día durante 10 días produjo una disminución significativa en el colesterol total, en triglicéridos y en el peso corporal de los sujetos obesos no diabéticos y con diabetes tipo 2. Al igual que hubo una disminución significativa en la glucemia de los pacientes diabéticos. Con estos resultados, los autores proponen que los efectos observados con el nopal se deben a su contenido en fibra. Se sabe que la fibra es una mezcla de ligina, celulosa, hemicelulosa, pectina, mucílago y gomas, capaz de disminuir la absorción gastrointestinal de varios nutrientes y en consecuencia los niveles sanguíneos de colesterol, triglicéridos y glucosa disminuyen por falta de absorción, lo que sugiere que el nopal licuado solo tendría efecto antihiperglucémico si se ingiere previamente a los alimentos. Debido a que estos 100 gramos de nopal asado impiden en forma lenta la elevación de glucosa, los investigadores de la raza decidieron incrementar la dosis de nopal asado a 500 gramos y comprobar sus efectos con la actividad de 500 gramos de calabaza. Sorprendentemente, la fibra contenida en la calabaza asada no posee el efecto hipoglucemiante del nopal en pacientes diabéticos. En un grupo de Frati Munari, que se muestra una disminución de la glucosa en sangre de individuos con diabetes tipo 2, está en relación directamente proporcional a las dosis administradas de nopal asado. Este efecto, que los autores llaman hipoglucemia aguda, lo creen independiente del producido por la fibra a nivel del tracto gastrointestinal. Es interesante mencionar que en una investigación posterior realizada nuevamente por el grupo de Frati Munari, los extractos de nopal crudo fresco prácticamente no tienen efecto hipoglucemiante agudo cuando se administra en pacientes diabéticos tipo 2, en condiciones de ayuno, mientras que el nopal asado produce dicho efecto hipoglucemiante en el mismo tipo de pacientes, y no así en sujetos sanos normoglucémicos. Debido al contenido de fibra, se postula que esta planta disminuye la absorción gastrointestinal de colesterol, lípidos y glucosa, y en consecuencia se modifican las concentraciones de estas sustancias en sangre. Si este fuera el único mecanismo de acción, entonces todas las especies de nopal compartirían dicho efecto. Aún más, todas las plantas fibrosas dirían que fueran el mismo mecanismo de acción. Existen evidencias experimentales que apoyan la actividad antihiperglucémica de la Opuntia streptacanthata con dosis desde 100 gramos y la actividad llamada hipoglucemiante aguda con dosis de 300 a 500 gramos. Ambos efectos han sido catalogados como antidiabéticos. La Opuntia streptacanthata no disminuye las concentraciones de glucosa sanguínea a valores iguales o menores de 50 miligramos sobre decilitro. Aunado a esto, la actividad antihiperglucemiante de la Opuntia streptacanthata, obtenida con altas dosis, se debe principalmente a su contenido de fibra, pues inhibe la absorción intestinal de la glucosa y de los lípidos en diabéticos tipo 2, en obesos y en sujetos sanos. Por una de las últimas conclusiones, el nopal no debe ser administrado como una monoterapia para la diabetes tipo 2, sino como parte del tratamiento integral de cada uno de estos pacientes para dar una mejor calidad de vida.